Señoras y señores, nos encontramos con David Pascal en Sucesos. ¿Cómo anda, estimado David? ¿Cómo lo trata la vida? Muy bien, ¿y usted? Pero muy bien y preparado para escucharlo, señor, en este viernes. Bien, vamos a profundizar como siempre en Sucesos, porque Suceso, si algo está simbolizado por la lupa, porque nosotros no vamos a lo superficial, sino que hacemos profundidad con la mirada hasta llegar a lo más profundo. Bueno, Los otros días habló del tema del 9 de julio y demás, o alguna que otra mención hiciste en el noticiero, pero vamos a hablar de el otro congreso que tuvimos en esta región, porque nosotros estábamos totalmente separados de Buenos Aires en 1816, separados del resto del país. ¿Por qué? En 1813, cuando se dio la asamblea del año 13, todas las provincias del país fueron, en todas las provincias del virreinato fueron a Buenos Aires a la asamblea del año 13, por la cual íbamos a declarar la independencia, íbamos a elegir qué forma de gobierno íbamos a tener, íbamos a redactar una constitución. Todo en esa mega asamblea. No se logró nada. El himno solamente. El himno y alguna que otra medida más importante, pero lo fundamental no se logró. Bien. ¿Cómo siguió la situación? ¿Cómo? Nuestra provincia, junto con otras del litoral, siguieron bajo la órbita de Artigas, de José Gervasio Artigas, el líder de la banda oriental. Perdón, David, brevemente, ¿qué era Artigas para nosotros en ese tiempo? Y era el caudillo político-militar que tenía toda esta zona, porque también uno de los grandes comandantes que tenía el Protectorado de los Pueblos Libres era también Francisco Ramírez. Exacto, digo, pero el Protectorado de los Pueblos Libres era la unión política de provincia donde estábamos, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, la banda oriental, y estuvieron temporalmente Santa Fe y Córdoba. Ajá. Bien, vamos a situarnos en un espacio lejano, el mes de mayo de 1815. Sí. Como estas negociaciones, había una serie de negociaciones entre Buenos Aires y la banda oriental para formar una sola república, un solo país y que sea una república federal, estaba negociando Artigas con Álvarez Thomas, que era el que gobernaba la ciudad de Buenos Aires. Bien, Álvarez Thomas finalmente le dice a Artigas que si la banda oriental quería ser independiente, que lo sea, y Entre Ríos y Corrientes, si querían ponerse bajo la protección de la banda oriental, que se coloquen bajo la protección del país que crean conveniente, Entre Ríos y Corrientes. Bien. Artigas rechaza esto, porque Artigas lo que quería era un gran país y que sea una república federal. Totalmente. Artigas redacta el Tratado de Concordia y Amistad entre Buenos Aires y la banda oriental, rechazando la idea de la independencia y proclamando el federalismo. Esto ocurrió el 16 de junio de 1815. Ya Artigas veía que la negociación con Buenos Aires no iba a ser nada fácil. Y finalmente el 20 de junio Buenos Aires da por desierta todo tipo de negociación, se termina cualquier negociación entre la banda oriental y Buenos Aires. Artigas, ya previendo el fracaso de estas negociaciones, envía una circular, que es una nota, a cada uno de los pueblos de la banda oriental, de Entre Ríos, de Misiones, de Corrientes, Santa Fe y Córdoba, para un congreso general que se iba a hacer el 29 de junio de 1815 en la ciudad de Concepción del Uruguay. Claro. Se llamó Congreso de Oriente, este congreso, o Congreso de Concepción del Uruguay. El 29 de junio se presentan los diputados. No hay tanta documentación porque luego de la muerte del general Francisco Ramírez mucha documentación se perdió, pero de este congreso sabemos que se reunió el 29 de junio de 1815 en Concepción del Uruguay, y entre sus disposiciones estuvo declarar la independencia de España y toda potencia extranjera para todos estos pueblos que ya nombramos, adoptar la bandera tricolor, la celeste y blanca con la franja en diagonal colorada, y también formar luego una comisión para comentarle estas deliberaciones al gobierno de Buenos Aires. Bien, Pascal, a ver, dos cositas. En principio, expliquemos. Digamos que nuestras provincias se llevaban muy mal, durante décadas se mataron, hubo mucha guerra civil con Buenos Aires, porque Buenos Aires es una provincia totalmente unitaria, centralista, diría alguien en la calle que quería todo para irse así, y bueno, aquí se pedía un país federal, digamos. Eso por un lado, para que quede bien claras las diferencias entre, por ejemplo, Artigas y los porteños. Y por otro lado, el Congreso de 1815
Es increíble, Pascal, es muy importante, digamos, nosotros nuestra independencia la declaramos en Concepción del Uruguay en 1815, no fuimos a Tucumán en 1816. Lo declaramos un año y unas semanas antes. Lo que pasa es lo siguiente, Buenos Aires no sabía mucho qué forma de gobierno quería. Muchos querían la monarquía, querían tener un rey en Buenos Aires. Lo que querían era un solo gobierno y en Buenos Aires para coordinar y gobernar todo el territorio del país. Y nosotros, junto con Artigas, lo que queríamos era todo lo contrario. Queríamos una república que sea federal, que cada provincia tenga su propio gobierno, se pueda dictar sus propias leyes. Esa es la gran diferencia, un gobierno central en Buenos Aires o un gobierno para cada provincia. Claro. Era muy diferente el planteo. Bien, sigamos. Estos miembros del Congreso de Oriente van a Buenos Aires, no son atendidos por ninguna autoridad competente. O sea, cuando se declaran independientes van a Buenos Aires. Van a Buenos Aires. Sí. Luego del Congreso de Oriente van a Buenos Aires a comunicarle a la autoridad en Buenos Aires. No son recibidos por ninguna autoridad competente y es más, son apresados por varios días en Buenos Aires. Luego recuperan la libertad y vuelven a la Banda Oriental, que empieza a operar en todo el territorio de la Banda Oriental en ese mismo momento. Desde 1816 a 1820, los portugueses, que ya dominaban el Brasil, querían anexionarse todo lo que hoy conocemos como la República Oriental del Uruguay, bajo el visto bueno de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque los portugueses invadían y conquistaban el Uruguay, Artigas iba a ser desplazado, y eso a los intereses de Buenos Aires le servía. El reino de Portugal y Brasil empieza una lenta guerra contra la Liga Federal, o sea, contra Artigas, Francisco Ramírez, Andrés Guazurarí y otros militares cercanos a Artigas. Nosotros acá en esta región fuimos testigos privilegiados, tanto el río Uruguay y sus islas, de el ir y venir de los portugueses que atacaban las diferentes capitales del Uruguay, ya sea Salto, Paysandú, y a nosotros también nos tocó. ¿Por qué? Porque en Entre Ríos, en esta margen del río Uruguay, había diferentes baterías de defensa. Las baterías de defensa son lugares con piezas de artillería, cañones para defenderse de asaltos del enemigo. Bien, la noche del 13 de mayo de 1818, Portugal ataca varias baterías que había en la desembocadura del Perucho Verne, en la calera Barquín, que hoy es el Parque Nacional El Palmar, y había otra en la zona de Paso Vera, más cerca de Concepción del Uruguay. Estas baterías eran para defender a Paysandú y defender a Concepción del Uruguay. Fueron atacadas por los portugueses Manuel Bento Ribeiro y Sena Pereira. Y los que defendían eran por este lado Francisco Ramírez y el coronel Aguiar. Fue una lucha desigual de 1.500 portugueses contra 600 soldados. La finalidad era destruir estas baterías para dejar indefensas a Paysandú y Concepción del Uruguay. Bien, entonces los portugueses invaden Concepción del Uruguay. Finalmente, luego de lo que se conoció históricamente como la batalla de Perucho Verne, queda totalmente desprotegida Concepción del Uruguay y a posterior del 13 de mayo entran en Concepción del Uruguay, es invadida la capital Concepción del Uruguay, se llevan todo el tesoro de la ciudad, que era todo el tesoro de toda la recaudación oficial, se llevan gran cantidad de bienes, los portugueses se llevan ganado vacuno, caballada, y cobran tributo a las familias de la zona, cobran determinadas cantidades de dinero para no seguir infringiendo más daño. Sí. Y cruzan de vuelta el río para seguir toda la lucha contra Artigas en la Banda Oriental. Sí, exacto, no, es muy loco, y todo esto con un acompañamiento ideológico de Buenos Aires. ¿Sabés lo que yo digo, David? A ver... Pero a Buenos Aires con el tiempo le salió mal, porque de primero le dieron el visto bueno, pero más cercano a 1825 Buenos Aires empezó a oponer a perder la Banda Oriental, y terminó Buenos Aires en guerra con el Brasil durante muchos años. Exacto. David, yo digo, ¿cómo puede...? A ver, no estoy tan en contra del 9 de julio, aunque no me siento representado para nada en el acto del 9 de julio, pero digo, lo que más me jode a mí es que no se recuerde lo que fue el Congreso de Oriente, que fue acá en Concepción del Uruguay, fue totalmente histórico, es una proclamación de independencia mucho más histórica para nosotros que lo de Tucumán, y que se olvide tanto Artigas, yo la verdad no lo puedo concebir. Y sí, festejamos un 9 de julio que se desarrolló en Tucumán, donde participó Buenos Aires, que Buenos Aires no lo podía ni ver en aquella época, querían liquidar a nuestro federalismo, quería liquidar a Artigas.
Mira, a mi criterio debíamos festejar como fiesta provincial acá en Entre Ríos el 29 de junio en honor al Congreso Oriente. Y como acompañamiento también festejar el 9 de julio. Podría ser, pero digo, no olvidemos de semejante manera Artigas y el Congreso Oriente, que sí tuvo el Congreso Oriente declara la independencia de España, de toda esta región, un año y una semana antes que el Congreso de Tucumán. Sí, y eso es algo que se intentó con los años olvidar todas las ideas de Artigas, todas las ideas de Urquiza, y trataron de castigar como pudieron a Concepción del Uruguay, que fue la gestora del Congreso de Oriente, la gestora de la República de Entre Ríos. Concepción del Uruguay gestó el pronunciamiento de Urquiza contra Rosas y gestó también la Constitución Nacional de 1853. Una miserable e insignificante ciudad de 3.500 habitantes generó los hechos políticos más importantes del país. Exacto. Bueno, Pascal, en fin, pero y para cerrar esto, yo decía ayer, fíjate hasta dónde iba el odio de Buenos Aires para con Entre Ríos, que San Martín estaba haciendo la guerra, pobre San Martín estaba en el norte con una miseria espantosa, haciendo la guerra a los españoles. Los porteños le piden que baje para matar a Artigas. San Martín dice, no voy a derramar sangre hermana, entonces lo tildan de traidor y el tipo tiene que ir a morir afuera, exiliado en Francia, ¿no? Es muy... Toda esta región, y principalmente Concepción del Uruguay, van a tener durante décadas y décadas el castigo del poder central de Buenos Aires por ser la cuna ideológica de la idea de la libertad y de la idea del federalismo. Gracias, Pascal. No, por nada. Artigas fue un grande, mucho más grande, y es increíble que esté tan olvidado en toda nuestra zona, que no se lo invoque pero ni en lo más mínimo. Vamos a los datos del tiempo.